Máscara y rostro del espiritualismo contemporáneo por Julius Evola. Capítulo 8. El primitivismo, los obsesos, el superhombre. El tema de este capítulo parecerá no tener una directa relación con el espiritualismo. Como punto de partida consideraremos en efecto una actitud que en apariencia constituye lo opuesto al mismo, es decir, la dirección naturalista de una gran parte de la humanidad occidental y, a continuación, tendremos que tratar con ideas que parecen entrar más bien en el ámbito filosófico. Se trata aquí, sin embargo, de experiencias cuyas extremas consecuencias se verá que remiten a un dominio en el cual se presentan peligros análogos a los de las evocaciones espiritualistas. Además, algunas de las consideraciones que aquí desarrollaremos valdrán también para esclarecer ulteriormente diferentes puntos ya mencionados, mientras que a su vez constituirán un natural pasaje al tema a tratar en el próximo capítulo. Sobre todo, hay que resaltar la singular facilidad con la cual el hombre occidental se ha subordinado a un concepto siempre más degradado de sí mismo. En primer término, él ha gustosamente aceptado la idea de ser una simple criatura, como tal separada por una distancia insuperable respecto de su creador y del principio de toda realidad. En segundo lugar, con el Renacimiento y el humanismo, él se ha siempre más subordinado a la idea de pertenecer tan solo a esta tierra, aun si ello aconteciese bajo la condición de estar provisto de una conciencia superior y de toda especie de facultades creativas en el campo del pensamiento y de las artes. Finalmente, han bastado unos pocos decenios de cientificismo, de darwinismo y de evolucionismo a fin de que el hombre occidental, en una gran mayoría de casos, haya creído seriamente ser nada más que un ejemplar de una determinada especie biológica, si bien a la cabeza de la selección natural, aunque sin embargo sin una diferencia sustancial de ningún tipo respecto de las otras especies animales. Esta reducción no es, sin embargo, algo que pudiese ir por sí mismo, que pudiese acontecer sin producir crisis y desórdenes internos en gran medida graves. En varios casos ha aparecido claro que se había tomado un camino sin salida y que un tal bloqueo era en cambio de aquellos que producen cortocircuitos. Todo esto valga como premisa general, y ahora, como primer fenómeno, consideraremos el retorno a la naturaleza. El retorno a la naturaleza, tal como se ha verificado en los tiempos más recientes, en su esencia representa una forma de evasión y remite a sugestiones convenidas y a oscuras influencias. El tema ha comenzado a tratarse en la vigilia de la Revolución Francesa con el iluminismo y el enciclopedismo. En aquel periodo ha sido difundido el mito de una naturaleza concebida como el orden normal, sano y sabio, al cual el hombre pertenece de hecho y de derecho. Orden, ante el cual la civilización, con todas sus leyes y sus formas positivas de organización política, representaría algo artificial y deleterio. Es aquí que por vez primera ha salido a la palestra el concepto del buen salvaje, con la consecuente exaltación de los pueblos aún vivientes en contacto directo con la naturaleza. Como todos los mitos del iluminismo, también este ha obedecido a una sugestión difundida en el ambiente en vista de fines prácticos precisos. Esta teoría naturalista, que, como parte integrante de la misma, tuvo la tendencia a retomar el denominado derecho natural, en realidad se sacó rápidamente la careta, manifestándose abiertamente como un instrumento de la subversión, la cual ahora descendía al campo de batalla para minar y desplazar todas aquellas residuales formas de autoridad y de organización tradicional, que aún le daban un sostén al hombre occidental cual personalidad. Se trata, pues, de una influencia disgregadora solidaria con las otras de tipo diferente a la que hemos tenido ocasión de hacer mención en su oportunidad. El asunto puede ser esclarecido a través de una breve mención al derecho natural, que actuó
en gran medida como fundamento de la famosa proclamación jacobina de los derechos del hombre y del ciudadano. La proclamación de un tal derecho constituye un fenómeno de regresión y de primitivismo. La formulación clásica dada al derecho natural por parte de Ulpiano y la misma utilización que a veces ha hecho la Iglesia Católica no impiden en efecto al ojo experto de reconocer su origen espurio. Es un mérito de un genial estudioso del mundo de los orígenes, J.J. Bachofen, haber puesto bien de relieve que la concepción de la igualdad naturalista de todos los seres humanos con sus relativos corolarios jurídicos y sociológicos en realidad remite a la verdad propia tan solo de civilizaciones matriarcales, a las cuales la idea de lo verdaderamente sobrenatural les resultaba ajena y que constituyeron una especie de substrato, ante el cual tomaron forma, por obra de otras razas, las civilizaciones de tipo uránico y viril. Estas civilizaciones conocieron y afirmaron una idea sumamente distinta del derecho en lo relativo a sus organizaciones sociales bien diferenciadas, anunciando al mismo tiempo el verdadero ideal heroico y antinaturalista de la personalidad. De aquí puede verse a lo que conduzca la cautelosamente sugerida reasunción del derecho natural, supuesto como el universal y originario propio de todo ser con semblante humano, allí donde el mismo pareció evidente solo en lo interior de una cierta humanidad inferior. Esto se refiere a un aspecto de la orientación naturalista. Por otro lado, debe resaltarse por lo demás que las cosas se encuentran exactamente al contrario de cómo las fórmulas, las antes mencionadas mitologías iluministas, es decir, justamente la naturaleza, que fue exaltada y a la cual se quiso que el hombre retornase para volver a convertirse en sano y en normal, es algo artificial y abstracto. La misma, en efecto, no es ni la naturaleza como cosmos, como ente vivo compenetrado de significados y de energías suprasensibles cual el hombre tradicional antiguo aún podía percibir y concebir, ni aquella particular dimensión del todo, de la cual hemos hablado en el primer capítulo. La misma es esencialmente una construcción racionalista. Para el hombre moderno normal esta naturaleza es, y no puede sino ser un conjunto de formas sin alma y de fuerzas psíquicas, algo exterior y extirpado respecto del todo, algo pues en lo cual nos podemos sentir en nuestra propia casa tan solo si se opera en sí una análoga separación y desintegración de la unidad espiritual de la personalidad y se concentra el sentido de sí justamente sobre la parte física del propio ser. Es así como cuando el mito racionalista de la naturaleza agotó su originaria función subversiva. Las formas modernas de su resunción en sentido activista, higiénico, e incluso deportivo, acusan por igual un proceso de regresión. Las mismas tienen por íntimo presupuesto la necesidad de descargarse del peso de tensiones espirituales insostenibles, o por lo menos perturbadoras. Que este retorno del hombre moderno a la naturaleza, el cual en ciertos casos condujo hasta una especie de infatuación, puede acompañarse con una distensión, una revigorización y casi con una galvanización biológica que, por ende, este impulso pueda aparecer como positivo o como algo a propiciarse en gran escala para aquellos para los cuales una especie de zootécnica agota la esencia del desarrollo humano. Todo esto es comprensible, pero no se vincula para nada con el núcleo del problema. Las ilusiones pueden aquí nacer solo si se consiente no considerar al hombre sobre la base de los valores de la personalidad, sino del estado de sus nervios y de su organismo físico. Los unos y el otro, en gran medida arruinados en la vida de las ciudades modernas y necesitados de reintegración y de compensaciones biológicas. Esto, en muchos casos, es sin embargo solo el aspecto
más exterior de un proceso que tiene también una contraparte interna sutil, considerando la cual no hay nada que modificar a lo que se ha dicho hasta ahora. Y el asunto se hace sumamente visible cuando se considera al tipo humano que toma forma en la dirección naturista deportiva de hoy en día. Es un tipo indiscutiblemente primitivista e involucionado, tan viril y atlético que su cuerpo, cuanto eunuco y vacío en su espíritu. Si el retorno iluminista al derecho natural, según lo ya dicho, representa un primitivismo, el mito enciclopedista del buen salvaje fue precursor para otra especie de primitivismo, en el momento en el cual ya no se tuvieron más nociones vagas respecto de los salvajes, sino que comenzaron a ser estudiados más de cerca. El nuevo mito que sobrevino a ello es que los pueblos salvajes serían los pueblos primitivos, es decir, restos subsistentes de la humanidad cual era originariamente. Ellos serían, pues, nuestros antepasados, permanecidos gracias a circunstancias muy especiales en estado casi puro. A decir verdad, muchas veces aquí ha intervenido el mito progresista. La humanidad civilizada de hoy en día habría evolucionado respecto de aquel estado primitivo, pero no siempre se piensa así, en especial desde cuando, por mérito de las obras magistrales de Durkheim y de Lévi-Brühl, se ha constatado que mentalidad primitiva y mentalidad moderna o civilizada no representan dos grados evolutivos, sino que dos mentalidades esencialmente heterogéneas y reductibles la una respecto a la otra. La verdad verdadera no corresponde, sin embargo, ni al uno ni al otro punto de vista, y, nuevamente, luego de Maistre, ha sido Guénon quien ha contribuido a ponerla bien en evidencia. Sea como raza biológica que como civilización, los salvajes, en la gran parte de los casos, son residuos crepusculares de ciclos de una humanidad tan antigua que de la misma muchas veces se han perdido incluso el nombre y el recuerdo. Así los mismos no representan el principio, sino el fin de un ciclo, no la juventud, sino la extrema senilidad. Son últimas manifestaciones degeneradas, por lo tanto, justamente lo opuesto de los primitivos en el sentido de pueblos originarios. En cuanto a las relaciones entre la verdadera humanidad de los orígenes y la humanidad aún no evolucionada, sino normal, ellos presentan un grado sumamente más alto de continuidad de lo que se puede creer. Aquí, por humanidad normal, se entiende la que corresponde a las grandes civilizaciones tradicionales, las cuales incluso en los tiempos históricos, sea a nivel de sensibilidad como de concepción del mundo y de instituciones, conservaron la herencia del mundo desaparecido de los orígenes. Al encontrarse así las cosas, cada uno puede ver las consecuencias que derivan de una remisión a los presuntos primitivos, como a los antepasados de una humanidad no digamos superior, sino también simplemente normal. Aquí dejaremos a un lado lo que es derivado del primitivismo en el ámbito de un cierto arte moderno, el cual, en algunos casos, en especial como música y danza, no ha dejado de tener también vastas repercusiones colectivas. Dejaremos también a un lado algunas consecuencias de orden político-social. En Estados Unidos hay quien ha pensado seriamente que la influencia negra tenga una acción de reavivamiento sobre la raza y la civilización de aquel continente, de modo tal de batirse por el denominado integracionismo y en contra del racismo de los blancos. Nosotros, en vez, dirigiremos la atención sobre ciertas corrientes y escuelas contemporáneas, poniendo por ejemplo en relieve que sin estas supersticiones primitivistas habría faltado el suelo mismo para aberrantes interpretaciones como las desarrolladas por Freud en su libro Tótem y Tabú, también en Psicología Colectiva y Análisis del Yo. Se sabe, en efecto,
¿Cuál es el sentido de tales interpretaciones? Se encuentra ante la idea de Darwin de que la mencionada horda primordial representa la forma originaria de asociación humana. Luego se encuentra la convicción de que algunas formas de la vida salvaje, ellas mismas deformadas en razón de la interpretación sexualista, psicoanalista, representen la herencia primaria que toda persona debe llevar consigo y que ella sola proveería el principio explicativo para los agrupamientos colectivos. Sobre una línea análoga, si bien no tan en lo bajo, se mueven las denominadas interpretaciones sociológicas y etnológicas de las religiones, que por igual se resuelven en una miope reducción de lo superior en lo inferior y hacen amplio uso de un material, por lo demás espurio y degradado. El asunto se ha extendido al dominio de la mitología y de la simbología. Da verdadera pena ver cómo investigadores contemporáneos de un tal dominio, los cuales quieren alejarse de las anteriores y triviales interpretaciones naturalistas, mitos y símbolos cuales meras alegorías de los fenómenos naturales, no saben echar mano sino al denominado material etnológico, compuesto cuanto más por los residuos representados por las tradiciones de los salvajes y por el folclore, asociado a ello eventualmente la teoría del inconsciente colectivo, como acontece en Jung, la cual remite a su vez a estratos primitivistas y vitales del ser humano. Un ejemplo podrá esclarecer hasta dónde pueden conducir tales errores. En una de sus polémicas, el neopaganismo alemán tuvo ocasión de acusar a la Iglesia Católica de reducirse, en su esencia, a una comunidad centrada en forma supersticiosa en la figura de un medicine man omnipotente, lo cual es equivalente a decir de un brujo de los salvajes. Con ello se ha querido significar que la idea pontifical y la doctrina del rito en el catolicismo deben ser explicadas meramente como supervivencias o transposiciones de supersticiones mágicas de los salvajes. En cambio, lo que es verdad es exactamente lo opuesto. El camino adecuado habría sido el de captar el significado que tales ideas conservan en algunas tradiciones superiores, en considerar a este significado como el elemento primario y, partiendo del mismo, en explicar a través de cuáles procesos involutivos se ha arribado a las supersticiones o al tenebroso psiquismo de los salvajes y de sus medicine man. Puesto que se ha mencionado al neopaganismo de la Alemania de ayer, el mismo puede servirnos para indicarnos un segundo caso de desviación primitivista, cuyo alcance no ha permanecido lamentablemente cerrado en el campo de las distintas teorías. Una cierta corriente germanista ha sido inducida a considerar como tradición germánica originaria a un conjunto de concepciones y un clima que, aparte de los agregados gratuitos, fueron característicos solo para una fase de declive de la tradición nórdica primordial y, con respecto a este, tuvieron por igual el sentido de residuos. Se trata esencialmente del patos del crepúsculo de los dioses y del denominado heroísmo trágico, tal como aparece sobre todo en la epopeya de los Nibelungos y en algunos fragmentos de los Edda, si son tomados en forma aislada. Es casi como una voluntad heroica que sabe de la propia derrota, pero que también va al encuentro de ella, sintiéndola como un destino que se debe asumir y realizar. Ahora sería interesante ver por cuáles vías estas posturas privadas de luz, luego de la faz de la difusión a través del wagnerismo, saliendo del ámbito de las ejercitaciones germanistas, han pasado a la subconsciencia colectiva de la Alemania de ayer y no hayan estado privadas de relación con su catástrofe.
No hay persona provista de una sensibilidad refinada que no haya en efecto advertido esta atmósfera de crepúsculo de los héroes y de un heroísmo trágico privado de vías de salida en muchas manifestaciones de masa del nacionalsocialismo como oscuro presagio de una dirección fatal, en manifestaciones realizadas bajo el signo de una presunta resunción de la idea nórdica germánica y en las cuales, por otro lado, los procesos extáticos, en el sentido ya mencionado, tuvieron un papel de primer plano, que también en los esbozos de doctrina aquella corriente del paganismo supo retomar y afirmar solo elementos espurios y degradados, los cuales ya fueron un precioso incentivo para la polémica sectaria de la apologética cristiana en contra del mundo tradicional antiguo. Ello ha sido indicado por nosotros en otra obra. En la misma hemos también mostrado cómo haya sido una mezcla de racionalismo y naturalismo que recuerda al mito iluminista de la naturaleza. Estos mismos caracteres híbridos, por lo demás, los han mostrado un cierto racismo asociado con el neopaganismo, en el cual el concepto cualitativo y aristocrático de raza ha sido degradado en algo oscilante entre el biologismo cientifista moderno y un mito racionalista colectivista. Pero no es este el lugar para detenernos sobre tal argumento, ya tratado por nosotros en otras circunstancias. Parte 2. Hasta aquí hemos considerado algunos desarrollos del mito naturalista que se han resuelto desde el punto de vista de los valores de la personalidad en una involución regresiva. Ahora debemos considerar y seguir otra posibilidad. En el caso de aquellos que, una vez que han asumido el mito naturalista, se mantienen firmes en el mismo hasta sus últimas consecuencias. Merejkowski ha resaltado que en tanto en el occidente se ha afirmado el cristianismo en sus aspectos renunciatarios, monásticos y enemigos de la vida, ha propiciado finalmente, por reacción, el desarrollo de una tendencia inmanentista, humanista y naturalista, por igual unilateral. En occidente nos hemos entregado a la consideración y exaltación cada vez mayor del hombre y a desplazar hacia él el centro y el criterio de todo valor, a glorificar la vida y lo que se encuentra más acá. Frente al Cristo ha surgido así el anticristo. A la época del Dios hombre le ha sobrevenido la del hombre Dios, que culmina en la doctrina del superhombre. Respecto de esta doctrina, Merejkowski se refiere sobre todo a Federico Nietzsche y a Fedor Dostoyevsky. Este encuadre es exacto de la misma manera que la referencia a estos dos autores. Sobre todo Nietzsche no debe ser considerado un pensador aislado, sino una figura simbólica en las varias etapas de su pensamiento o, para decirlo mejor, de su experiencia. Pueden reconocerse las etapas mismas de esta vida calcada del hombre occidental moderno, así como también el sentido de la misma no percibido de manera distinta por parte de la mayoría. En cuanto a Dostoyevsky, las ideas que él, figura trágica y quebrada, proyecta en los personajes más significativos de sus novelas tienen relación sobre todo con aquel sentido último y con aquel punto límite de la vida, de la inmanencia. De las doctrinas de Nietzsche pondremos aquí en relieve solo algunos puntos que tienen relación directa con el tema que estamos tratando. Para mayores desarrollos del mismo remitimos a otra obra nuestra. Nietzsche se nos presenta como una figura típicamente moderna. Es decir, se nos presenta como una personalidad fuertemente delineada, aunque completamente privada del sentido de que la personalidad misma es tan solo la expresión contingente de un principio superior. Así, en él se ha realizado una especie de cortocircuito cerrado en el cual la fuerza se acumula, se diferencia, se exaspera y busca desesperadamente una liberación. Por las grandes tradiciones espirituales del pasado, Nietzsche no tuvo efectivamente casi ninguna comprensión. No nos referimos aquí a su violenta polémica anticristiana, en parte justificada y explicable en los términos de aquella reacción de la cual ya se ha hablado.
pero también el aspecto más profundo, metafísico, de las tradiciones clásicas por las cuales él también tuvo tanto interés, se le escapó, sin hablar luego de ciertas apreciaciones suyas, como las relativas al budismo. Nietzsche encarna pues el tipo de aquellos que quisieron ser libres, cuales individuos humanos y que fueron dejados ir hasta el fondo en esta vocación. Después que el santo ermita ha hablado, el Zaratustra nietzscheano, alejándose, dice: ¿es posible que este hombre no sepa todavía, que no sepa que Dios ha muerto? No podría indicarse en forma más sugestiva el punto de partida. El origen de la tragedia es una de sus obras iniciales, la que sin embargo ya contiene la esencia de todos los posteriores desarrollos de su experiencia. Nietzsche entonces había tomado como base la concepción del mundo de Schopenhauer. Schopenhauer había afirmado que la sustancia más profunda del mundo es la voluntad, der Wille. A decir verdad, él habría tenido que hablar de deseo, puesto que se trata de una voluntad ciega, bramosa, insaciable, que tiene por ley a la necesidad. Esta brama no tiene nada afuera de sí, se tiene pues tan solo a sí mismo como objeto, se alimenta, por decirlo así, de sí misma y así se encuentra afectada por una fundamental herida y contradicción. Aquí se entrevé con bastante claridad una transcripción filosófica de nociones tradicionales ya recordadas por nosotros, sobre todo de las del samsara y del appetitus primigenius, solo que esta no es concebida como una ley válida únicamente para un modo de ser, para un estado, para una región del mundo, sino como un principio universal. Sin embargo, tal como es sabido, Schopenhauer cae en contradicción consigo mismo en el momento de concebir para la Brahma la posibilidad de negarse, de superarse a sí misma. Por lo demás, solo en este punto, es decir, con referencia a esta posibilidad, se puede hablar de voluntad, en sentido propio, cual facultad de la personalidad humana. Pero entonces, para ser coherentes, al comienzo no se debería poner más al Wille schopenhaueriano, sino un principio uno y dúplice a un mismo tiempo, como naturaleza que goza de sí misma y naturaleza que se domina a sí misma, para usar la fórmula de un antiguo papiro hermético. En Nietzsche el problema se presenta así. Por un lado existe la clara y atenuada concepción del mundo cual voluntad en sentido schopenhaueriano, por ende como algo fundamentalmente irracional, trágico y contradictorio. Por el otro lado, se encuentra el hombre como voluntad, ahora en sentido propio, es decir, como una fuerza que puede formular valores y elegir una vía. Pero ¿cuáles son las vías a elegir? No existen sino dos: amar y querer a pesar de todo al mundo, o bien evadirse, descargarse de la tensión insostenible, convirtiéndose en puro ojo, encerrándose en un mundo de formas y de contemplación estética, casi como en un espejismo y en una hipnosis que aparta de sí y hace olvidar al mundo trágico e irracional. En el origen de la tragedia, ya la designación de las dos vías, derivada del antiguo mundo helénico, delata una incomprensión y el límite de toda la concepción nietzscheana. La primera vía, la del ensimismamiento con lo irracional y, es más, del quererlo hasta en sus formas más extremas, trágicamente es denominada la vía de Dionisio. Es la esencia de lo que más tarde Nietzsche denominará fidelidad a la tierra. La segunda vía, la de la evasión contemplativa en el mundo de las formas puras, es denominada la vía de Apolo. Ello significa desconocer completamente la esencia del antiguo apolinismo y, en parte también, la del antiguo dionisismo. En efecto, en cuanto al dionisismo, él mismo conoció también algo más que el ensimismamiento ebrio y paroxista en las desnudas fuerzas de la vida. Él mismo conoció también soluciones de liberación, puntos críticos en los cuales, para usar la terminología de Simmel, el vivir dionisiacamente, el mea leben,
cambia polaridad y conduce a algo más que simple vida, a un mehr als Leben y por lo tanto a algo sobrenatural e incorruptible. En cuanto a Apolo, aparte de las asunciones estilizantes propias sobre todo de las artes figurativas, en su culto originario remite justamente a lo opuesto de todo lo que es evasión. Apolo es el dios hiperbóreo de la luz inmutable, de la virilidad espiritual, de una fuerza solar central y sin ocaso. Y si Nietzsche hubiese tenido alguna sospecha de todo lo que es la tradición hiperbórea, el velo se le habría caído de sus ojos y él habría podido también ver que debe ser entendido verdaderamente como superhombre. Volviendo a las concepciones de Nietzsche, el hombre dionisiaco no se pierde, sin embargo, en la identificación. Y en las obras sucesivas se ve bien claro que el centro se desplaza siempre más de la voluntad en sentido schopenhaueriano a la voluntad como poder autónomo que se manifiesta cual pura determinación, cual voluntad de valor y, finalmente, el dominio. Es aquí que la red de a poco se aprieta alrededor de Nietzsche. Tenemos un dúplice desarrollo. Por un lado, se tiene la destrucción sistemática del mundo de la evasión, comprendido ahora no solo como el del apolinismo, sino en manera general como el de cada ídolo, sobre todo de los ídolos moralistas del bien y del mal, de los mitos racionalistas y espiritualistas, hasta comprender el mismo mundo de la fe y de la religión. En pocas palabras, es un abatir todo lo que puede o podía servir de apoyo exterior a la voluntad y a la personalidad, que podía tenerla en pie a través de la referencia a otro y a valores o leyes supuestos como absolutos. Aquí en Nietzsche, casi como en una reasunción ontogenética de la filigénesis, volvemos a encontrar las etapas esenciales del pensamiento crítico occidental, hasta su extrema conclusión, el completo nihilismo. Y se vuelve a confirmar la originaria concepción trágica, en el sentido de que el resultado último es la concepción del mundo como un conjunto de fuerzas que, en el fondo, no tienen objeto alguno, que rotan, por decirlo así, sobre sí mismas sin un fin y un sentido. El otro aspecto del desarrollo es la mencionada temática de una ascesis sui generis de la voluntad, la cual siempre más es comprendida por Nietzsche como una fuerza que puede, es más, debe resistirse a sí misma, decir no a sí misma y justamente sentir y realizar en esto su más alto poder. Los dos puntos, luego, en una cierta manera, se encuentran entre sí, puesto que la capacidad de asumir sin pestañear la antes mencionada verdad nihilista, de resistir y mantenerse de pie en un mundo privado de significado, no más velado por el irrealismo de fines y de valores, no solo, sino la capacidad de decir sí a este mundo, de afirmar es justamente esto lo que yo quiero, constituye la prueba extrema de la voluntad pura. Pero este es también un nuevo punto de partida. El concepto de valor como significado, sabor de la vida, permanece, a pesar de todo, como el centro de la experiencia nietzscheana. Y si todos los valores objetivos se desvanecen y se demuestran falaces, hay una sola solución: concebir la propia voluntad pura como legisladora, como creadora de valores y dadora de un sentido a la vida. Con razón ha sido notado que, a pesar de cualquier apariencia, el inmoralista Nietzsche no hace sino conducir a fondo la corriente de la denominada moral absoluta o formal o autónoma. El único punto firme que permanece es el principio mismo, separado de cualquier elemento afectivo o sensible, de cualquier temática heterónoma,
y eudemonista del imperativo categórico de Kant, solo que en Nietzsche este principio es en verdad puro. Se evita giro por el cual en Kant, en el momento de la formulación de una norma concreta, penetran escondidas concepciones humanitarias de la moralidad corriente. Nietzsche se creó más todavía toda una serie de teorías de puntos de vista para superarlos el uno después del otro y así confirmar la soberanía y la incondicionabilidad del querer. Pero este ir siempre adelante, quemando detrás de sí uno a uno puentes y naves, encuentra su límite en el problema. ¿Cómo podrá definirse de hecho una nueva tabla de valores? ¿Cuál objeto asumirá la voluntad pura legisladora para formar desde un caos un cosmos? Es aquí que, en el último Nietzsche, se tiene la falsa dirección biologista. En su búsqueda por un punto firme, él ha subyacido al mito de la naturaleza y justamente según los matices biológico-evolucionistas y seleccionistas del mismo propios de nuestra época. La fidelidad a la tierra y el no evadirse ha propiciado esta desviación. Nietzsche ha creído que en el mundo desierto de valores y de dioses la única cosa real y que no miente fuese la vida como biología. De allí la nueva evaluación. Todo lo que afirma, confirma y exalta la vida es bueno, bello y justo. Todo lo que la humilla y la niega es mal y decadencia. La suprema manifestación de la vida es la voluntad de poder. La incorporación de la más alta voluntad de poder es el superhombre. El superhombre en el Zaratustra se había presentado ya como una meta final, como el término de una evolución, término que justificará a la humanidad y le dará un sentido a la misma y al mundo. Después del conocimiento de que Dios ha muerto, se inicia la época de la afirmación del mundo y de la vida, que gravita sobre el advenimiento del superhombre. Y la humanidad actual no está justificada, sino en cuanto afirma el Evangelio, el hombre es algo que debe ser superado y prepara las vías para el advenimiento del superhombre. Y aquí el círculo se cierra. ¿Qué cosa sea positivamente, el superhombre permanece como una cosa sumamente confusa en Nietzsche. En un periodo intermedio, él había tomado como paradigma a esa o aquella figura despótica y dominadora del pasado, sobre todo en los tiempos del Renacimiento. Pero estas son referencias secundarias y contingentes. El mismo mito biológico no debe tomarse demasiado en serio. El mismo es apenas una superestructura y nada puede conducir mayormente al engaño que la infeliz mención a las magníficas bestias de presa. La vía del superhombre es, en el fondo, en Nietzsche, lo opuesto a cualquier inmediatez naturalista. Lo repetimos, la misma es la vía de una continua e inexorable superación de sí, de un mandarse a sí mismo, de un desdeñar no solo el placer, sino la misma felicidad, un saber decir que no también cuando una enorme fuerza en nosotros querría el sí. El superhombre puede, sí, hacer todo, abrirse a cualquier tipo de pasión, pero las pasiones en él no son más pasiones, son como poderosas fieras reducidas en cadenas que saltan y se afirman solo cuando él lo quiere. La íntima esencia del superhombre puede más bien definirse como una ascesis por la ascesis misma, como una extrema potencializada acumulación de la voluntad de poder comprendida como valor y fin en sí misma. Pero en la medida en que se mantenga inflexiblemente esta dirección y, por otro lado, se permanezca fieles a la tierra, es decir, queden firmes las condicionalidades propias de la persona humana, la saturación puede tener por efecto un cortocircuito, puesto que el potencial que los hijos de la tierra pueden soportar es limitado.
Merejkowski, a tal respecto, tiene una feliz imagen. Si los seres que, de tumbo en tumbo, han alcanzado una cima sin saber volar, quieren conducirse más allá de la misma, avanzando, precipitarán en el báratro que se abre después de la cima. Respecto de la enfermedad y del final de Nietzsche, ha sido dicha una gran cantidad de tonterías. Se ha incluso pensado que el hecho patológico se encuentra en la base de sus experiencias y de sus concepciones, allí donde, en todo caso, justamente lo contrario es lo verdadero. No hay que olvidar que en Nietzsche la doctrina fue vida y que su existencia exterior no nos muestra despliegues de superhombre teatral. Sin embargo, su vida interior estuvo totalmente compuesta de superaciones, de continua y potenciada afirmación de voluntad pura. En realidad, el final de Nietzsche debe ser puesto en relación con el final o la tragedia de varios otros, algunos conocidos por el público como Weininger, Michel Stetta, quizás también Hölderlin, otros en mayor medida ignorados, los que han calcado un análogo sendero. Para todos estos podría usarse la expresión de santos malditos. Son justamente los exponentes occidentales de la ascesis por la ascesis, que la enseñanza tradicional consideró como un gran peligro espiritual, como una vía que no produce ni libres ni liberadores, sino muchas veces titanes encadenados y obsesos. Los obsesos es en realidad el título de la novela de Dostoyevsky, en donde se encuentran ideas que se vinculan como contraparte de las nietzscheanas. En Dostoyevsky es, sin embargo, visible un elemento que en Nietzsche se delata casi solo en sus efectos, es decir, se ve más claro que la voluntad de absorber en el hombre algo sobrenatural es lo que produce la crisis. Pero de una no diferente manera debe ser concebida la íntima fuerza que convierte en posible el nihilismo integral y la ascesis por la ascesis de Nietzsche es el esfuerzo de integrar algo que en el fondo no es de esta tierra. Las concepciones de Dostoyevsky que nos interesan aquí están contenidas en el credo de Kirillov, uno de los personajes principales de los obsesos. El punto de partida que confirma lo que hemos dicho hasta ahora es la afirmación que Kirillov de que el hombre no puede existir sin Dios. Nosotros diríamos que un Dios debe existir. Pero Kirillov arriba a la persuasión de que Dios no existe y que no puede existir. Entonces, para poderse mantener aún de pie, queda tan solo una vía, que el hombre descubra que él mismo es Dios. La historia de la humanidad se divide así en dos épocas. La primera comprende una humanidad que, tal como diría Nietzsche, aún no sabe que Dios ha muerto y que actúa, piensa, crea, combate solo para aturdirse, para sofocar el pensamiento de este conocimiento y continuar a vivir. En términos nietzscheanos, esto sería el mundo pre-nihilista, en donde viven los ídolos, el bien y el mal, y los espejismos múltiples del apolinismo. La segunda época se inicia con el conocimiento de la inexistencia de Dios y con la asunción de la divinidad por parte del hombre en un desarrollo suyo en el cual él podrá convertirse en otro ser, sea espiritual como físicamente. Son los mismos horizontes del superhombre. El hombre no osa aún reconocer que él es Dios. Por esto, él es infeliz. Él tiene miedo de asumir la herencia del Dios asesinado y no es Dios, tan solo porque tiene miedo. El miedo y, con el mismo, el dolor es lo que lo condena a la miseria y a la infelicidad. Cuando superará el miedo y el dolor, todas las vías se le abrirán.
El punto de partida es el de demostrarse a sí mismo el supremo atributo de la divinidad, el libre arbitrio. El hombre puede hacer esto cuando su sí o no vierten sobre un sector particular de la vida, sino sobre la vida tomada en su totalidad. Diciendo no a toda la vida, asesinándose, él puede demostrarse a sí mismo que Dios no existe y que él mismo es Dios. Kirillov cumple esta especie de suicidio metafísico para sellar su doctrina y abrir la vía al hombre nuevo, al hombre Dios. Este acto de un personaje de novela no tiene, naturalmente, sino un alcance simbólico. Sin embargo, no puede no verse en él mismo la extrema y lógica consecuencia de la vía de la ascesis por la ascesis, la última de las autosuperaciones del hombre, cual potencializada voluntad de dominio, y se puede establecer una íntima relación entre este símbolo y la tragedia o el derrumbe de todos los que nosotros hemos denominado los santos malditos. En Dostoyevsky se puede decir que la puerta está ya entreabierta, pero no más que entreabierta. Él ha captado tan solo unos chispazos de una verdad superior, la que enseguida ha sido ofuscada por una asunción humanista. Este es el punto desde el cual podemos volver a nuestro argumento principal. La doctrina del superhombre, formulada esencialmente sobre un plano cerebral, no se ha traducido en una práctica espiritualista. Sin embargo, hay que tener presente que la misma indica, tal como se ha dicho, una fatal dirección de desarrollo para el hombre occidental que no evade ni toma la vía de las regresiones. Así, la misma debe ser tenida presente en todos sus peligros. El superhombre constituye el punto límite, algo así como un caminar sobre el filo de una navaja. En los ápices extremos de la ascesis por la ascesis basta muy poco para que el superhombre no se transforme en un obseso, para que un tipo humano superior no se convierta en un peligroso instrumento de fuerzas oscuras. Este peligro es el mayor en el momento en el cual el hombre hecho de una voluntad pura, pero no transfigurada, sale de una especie de parálisis y actúa. Y esta, prácticamente, es para él una especie de necesidad. En el mundo del superhombre, unas descargas se imponen bajo la forma de acciones, más allá del bien y del mal, y de experiencias de una extrema intensidad que pueden implicar, las unas y las otras tantas evocaciones. Profundizar este orden de cosas nos conduciría sumamente lejos. En parte hablaremos de ello en el capítulo siguiente cuando hablemos de los peligros de ciertas formas de magia. En la vía del superhombre, aún sin quererlo y sin darnos cuenta de ello, pueden establecerse contactos con lo suprasensible y con lo espiritual, puesto que se va a través del límite que separa lo que es individual y humano de lo que no lo es más. A diferencia de los casos a los cuales haremos mención y también de lo que acontece en algunos especiales métodos de desarrollo, aquí se encuentra en cambio la circunstancia peor de que el superhombre por hipótesis ignora lo suprasensible. No tiene pues una verdadera defensa ante el mismo, es abandonado a sí mismo sin excusas, tal como diría Sastre, por lo cual el suyo es en verdad un vivir peligrosamente. Merezhkovsky, desarrollando el esquema ya iniciado en sentido casi hegeliano, ve la solución del problema en la síntesis y en la integración recíproca de los símbolos de las dos épocas, es decir, en un encuentro del hombre-dios con el dios-hombre. La verdad es que si de salidas se trata hay una sola, abrirse una vía hasta la trascendencia, reconocer que el orden sobrenatural es aquel en el cual solo puede realizarse el verdadero ideal del superhombre. Este es el único modo para avanzar continuando el ascenso en vez de caer en el precipicio, de quebrarse y de derrumbarse luego de la extrema cima alcanzada con las solas fuerzas de la personalidad humana. Y entonces el superhombre no será más el extremo límite y el extremo potenciamiento de la especie hombre, sino que será otra naturaleza, una especie diferente
el no más hombre. El punto de separación no es el suicidio de Kirillov, sino lo que la enseñanza tradicional ha concebido como muerte iniciática. Hay una sola solución para la tragedia del titán, para la superación del obseso, para la verdadera realización del precepto. El hombre es algo que debe ser superado y esta es la vía de las iniciaciones tradicionales. Entonces también varias posiciones propias del superhombre perderán su tinte blasfemo, resultarán rectificadas y remitirán a enseñanzas universales pertenecientes a una superior sabiduría. Haremos además alguna referencia de orden práctico. Puede decirse que la corriente del superhombre en su doctrina de la voluntad y de la ascesis actúa como una rémora y contrapeso respecto de la dirección evasionista, mediánica y mística de gran parte del espiritualismo contemporáneo. Sin embargo, aquellos que, habiendo recorrido vías análogas a la del superhombre, aspiran a cumplir el salto más allá del orden profano, deben darse cuenta de que como predisposición ellos se encuentran casi siempre en una situación de desventaja en lo relativo a cualquier realización efectiva de lo sobrenatural. Ellos han cultivado una exasperada y cerrada sensación de su personalidad. Además, quien ha operado una catarsis propia de todo ídolo hasta el nihilismo integral es, cuanto más, un intelectual que tiene el centro de sí en el pensamiento abstracto, lo cual tiene casi siempre como consecuencia una atrofia o neutralización de facultades más sutiles, reclamadas para el encaminamiento hacia lo suprasensible, particularmente afectada por ello resultar ser la facultad de pensar no en conceptos y palabras, sino formando y animando imágenes plásticas, y también esta es una severa desventaja. En ocasión de la crítica de la antroposofía dijimos que no hay que hacerse ilusiones acerca de la iniciación individual, a menos que no esté presente una especial, privilegiada disposición debida a la subsistencia de una sensibilidad y de un recuerdo no completamente obstruidos por el límite humano. El individuo con sus solas fuerzas no puede ir sobre el sendero iniciático sino hasta un cierto punto. Así pues, si algunas disciplinas iniciadas por la antroposofía y por grupos similares pueden tener un aspecto positivo allí donde se dirigen hacia el refuerzo de la personalidad y de la autoconciencia y a limitar toda determinación de parte del mundo externo y de la instintividad, también las mismas pueden presentar los peligros de la ascesis por la ascesis, cuando éstas sean exasperadas y no se llegue a desfondar. Es decir, se vuelven a presentar los peligros relativos a los circuitos privados de transformadores, en los cuales se acumula un potencial demasiado alto. La contradictoria facilidad con la cual, luego de las mencionadas disciplinas, muchos discípulos ocultos se convierten en víctimas de alucinaciones y de sugestiones y se transforman en fanáticos del uno y del otro espiritualismo, privados de cualquier discernimiento crítico, se explica sobre tal base y remite a la misma situación por la cual, sobre un plano diferente, el superhombre puede dar lugar al obseso. En un determinado punto de las disciplinas y del desarrollo conducido con las solas fuerzas individuales deben establecerse influencias de orden diferente. Es entonces que se produce una solución de las tensiones y que la corriente procederá en la dirección verdaderamente ascendente. Las circunstancias en las cuales puede verificarse un tal fenómeno vivificante, integrativo y anagógico son sumamente variadas. El caos más regular sería entrar en contacto con representantes calificados de una auténtica tradición iniciática, pero hoy en día el asunto no es sencillo, dado que la gran mayoría, por no decir todos, de los centros espirituales se ha retirado para dejar que el hombre occidental vaya hacia donde quiera sin medirle las riendas. A tal respecto, tal como dirían los teosofistas, el hombre de hoy en día tiene que vérselas con una especie de karma colectivo.
Para concluir, al haber hablado de ascetas del mal, quien tenga conocimiento de las contiendas familiares entre las diferentes logias y sectas espiritualistas y sabe cuántas veces las mismas se dirigen recíprocamente la acusación de magia negra, puede preguntar: ¿quizás no sea esta una posible prolongación del fenómeno del superhombre? ¿Un superhombre que se prolonga hacia lo suprasensible? Aquí es necesario no caer en equívocos. En lo relativo al espiritualismo, sobre todo teosofista, es bien visible la tendencia a estigmatizar, como magia negra, toda actitud divergente del personero altruista y humanitario, y hemos visto que Steiner arriba hasta el límite de denominar sendero negro al del iniciado que no renuncia al nirvana para ponerse al servicio de la evolución del mundo y de la humanidad. Por supuesto que estas no son sino fantasías y, en general, hay que poner bien de relieve que todo lo que pertenece al orden iniciático por definición, es decir, puesto que este orden se define con lo que se encuentra más allá del individuo y de lo humano, no conoce ni egoísmos, ni bien ni mal, en el sentido corriente. ¿Puede pues hablarse de ascetas del mal? Se puede, pero no en sentido moralista. El reino del mal corresponde metafísicamente a lo que Guénon ha denominado contrainiciación. Sobre el plano más bajo se trata de las influencias que ya denominaremos ínferas. Influencias que, en razón de su misma naturaleza, actúan destructivamente sobre todo lo que es forma y personalidad. Pero más en lo alto se trata de fuerzas inteligentes, cuyo fin es el desviar, pervertir o invertir toda tendencia del hombre de volver a conectarse con lo verdaderamente sobrenatural. En un orden que puede denominarse diabólico y en su caso límite satánico. Ni el mismo debe concebirse de manera abstracta, sino en relación con seres reales, a veces también con determinados centros y con una especie de frente oculto. Este también es un plano no simplemente humano y justamente en función del mismo se define en determinados casos el concepto de ascetas del mal. Sin embargo, se trata de un orden de cosas demasiado especial para que aquí pueda hacerse más de una mención.